Entonces quiero invitarles a ir a 2 Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 4 hasta el versículo 8. Dice el texto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5. Pero tú, Timoteo, estés sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo, dice el texto que nos toca, ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oremos. Señor, queremos acercarnos delante de ti, agradecidos porque nos has dado tu palabra, Señor. Agradecidos porque nos has dado más de lo que nosotros merecemos. Agradecidos, Señor, porque nos has dado la predicación expositiva. Agradecidos, Señor, porque todavía tenemos un día para poder adorarte en este día del Señor. Agradecidos porque hay pueblos, Señor, que escucha tu palabra. Agradecidos porque hay predicadores que predican, valga la redundancia, tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Ayuda al predicador. Dale pasión y poder. Ayuda también, Señor, a la audiencia, a mis hermanos, que no piensen en otra cosa que no sea tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, les redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Que sea tu palabra esa espada de doble filo, Señor. Que sea tu palabra trabajando a través de tu Espíritu Santo. No solamente informe, sino transforma corazones, Señor. Te pedimos esto porque realmente lo necesitamos. Usa, Señor, vasos de barro, frágiles, hombres comunes y corrientes para poder glorificarte. Porque cuando más débiles somos, entonces más tú, Señor, nos fortaleces. Y ayúdanos a pensar en la recompensa que tenemos por predicar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. El título del sermón del día de hoy, hermanos, es la recompensa por predicar o por la predicación. ¿Cuál es esa recompensa por predicar o por la predicación? Recordemos un poco, el primer sermón que hemos visto del versículo 1 y 2 fue el mandato a predicar. ¿Ustedes recuerdan? Hace 2 semanas, el mandato a predicar. Versículo 1 y 2. Hace 8 días vimos razones para predicar. Versículo 3 al 5. Razones para predicar. No olviden que el versículo 1 y 2, el mandato a predicar, hemos visto que es urgente que existan predicadores bíblicos, predicadores expositivos, que prediquen la palabra de Dios con fidelidad, que prediquen la palabra de Dios en todo tiempo, que redarguyan, reprendan, exhorten la palabra de Dios. Hoy en día estos predicadores ya no existen, que prediquen la palabra de Dios con urgencia, con autoridad y con paciencia y por sobre todo con toda doctrina. Hoy en día estos predicadores podemos contarlo con la mano, decíamos, y no nos va a sobrar varios dedos para poder contar a estos predicadores. Y debemos orar al Señor y decir: Señor, manda predicadores a Iglesia Bíblica Sola Escritura, que se levanten predicadores que realmente prediquen la palabra de Dios, que exhorten, redarguyan, reprendan.
Ayúdanos a cumplir el mandato de predicar la palabra de Dios. Pero no solamente los predicadores, también la iglesia. ¿Recuerdan? Dijimos, ¿cuándo fue la última vez que oraste al Señor diciendo, Señor, manda predicadores? Pero también recuerdan cuándo fue la última vez que apoyaste, que ayudaste, que oraste por un predicador y apoyaste a un predicador o a un joven que está preparándose para predicar. Hace 8 días vimos razones para predicar la palabra de Dios. Porque vendrán tiempos difíciles, dice. Y esos tiempos difíciles, hermanos, estamos viviéndolo ahora mismo. Donde no soportarán la doctrina sana, la predicación expositiva. No van a querer escuchar predicación expositiva. Porque ellos dirán que es aburrido. Y esto, hermanos, no va a pasar en el mundo, va a pasar en las iglesias. Por eso hoy en día las iglesias tienen predicadores milagreros. Predicadores que han ido al cielo, han ido al infierno y nos cuentan eso. Esas iglesias están llenas de falsos hermanos. No soportarán la doctrina sana, no soportarán la predicación expositiva y se amontonarán para sí predicadores conforme a sus concupiscencias, conforme a sus oídos, que endulcen sus oídos, y además se apartarán de la verdad y volverán a las fábulas, a los mitos. Y Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que ser distinto. Cumple tu ministerio, predica expositivamente. No dejes de predicar expositivamente. Cumple tu ministerio. Haz obra de predicador. Y ahora nos toca el versículo 6 al 8. Recompensa por predicar. ¿Cuál es la recompensa? Vamos a ver en 3 puntos esto. La recompensa presente, el versículo 6. La recompensa pasada, el versículo 7. Y el versículo 8, la recompensa futura. Pasado, presente y futuro. La recompensa presente, versículo 6. La recompensa pasada, el versículo 7. Y la recompensa futura en el versículo 8. Veamos el primer punto, la recompensa presente. El apóstol Pablo está pensando en su recompensa presente por predicar la palabra de Dios. Y veamos cuál es esa recompensa. Y antes de ver esto, quiero leerles, hermanos, una historia que ustedes conocen, y para los que no conocen, voy a leerlo. El fundador de esta compañía que se llama Apple, Steve Jobs, quien murió el año 2011. Y quiero que escuchen qué es lo que él dice de sí mismo antes de haber quizá fallecido. Escuchen, dice, he llegado a la cima del éxito de los negocios. A los ojos de los demás, dice Steve Jobs, mi vida ha sido un símbolo de éxito. He llegado a la cima de todo. Sin embargo, aparte del trabajo, no tengo casi ninguna otra alegría. Finalmente, mi riqueza no es más que un hecho al que yo ya estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama de un hospital, recordando toda mi vida, me doy cuenta que todos los elogios, todas las riquezas y todo lo que yo estaba orgulloso de ser, se han convertido en nada y algo insignificante. Ante la muerte inminente, quien toca la puerta de mi vida, estoy en completa oscuridad. Cuando miro las luces verdes del equipo para respirar artificialmente, siento el zumbido de la muerte en mis oídos. Puedo sentir, dice, el aliento de la proximidad de la muerte en mis oídos. Se avecina, me está tocando la puerta. Ahora entiendo que una vez que acumulas tanta riqueza para el resto de tu vida, cuando está llamando la muerte no sirve para nada. No sirve para nada. Y él pregunta, ¿cuál es la cama más cara del mundo? Y él responde, la cama del hospital. ¿Cuál es la cama más tenebrosa del mundo? Y él responde, la cama del hospital. Muero, ya muero. Y la voz de la muerte está tocando, está hablando a mi oído. Este hombre tan rico, tan poderoso, tiene miedo a la muerte, tiene temor a la muerte.
Y cualquiera diría, este hombre tan exitoso. Miren, escuchen lo que dice otro hombre. Muero antes de tiempo y mi cuerpo volverá a la tierra para ser comida por los gusanos. Este es mi destino, dice. Escuchen otra frase de un hombre que ustedes quizá han escuchado. Gandhi. Mis días están contados. Es poco probable que viva mucho tiempo más. Tal vez un año o un poco menos. Por primera vez, dice Gandhi, en 50 años me encuentro en un Senegal descorazonado, en una tristeza profunda. Todo a mi alrededor es oscuridad. Oro porque haya luz en medio de esa oscuridad. Hombres que son conocidos, hermanos, mundialmente por su riqueza, por su conocimiento posiblemente y por todo lo que ellos supuestamente son, pero con temor a la muerte, con temor a morir, con miedo a morir. Hombres exitosos para el mundo, pero con temor a morir, con miedo a morir. Ahora quiero que escuches cómo va a morir el apóstol Pablo y cómo va a afrontar la muerte. Porque es verdad que la muerte está tocando las puertas de su vida. Mira el versículo 6 del capítulo 4 de 2 Timoteo. Mira el versículo 6. ¿Cómo afronta la muerte el apóstol Pablo? Un creyente, un hijo del Señor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. El apóstol Pablo dice, yo voy a morir, pero sabe, no tengo miedo a la muerte, porque hubo alguien que venció la muerte y por esa razón no tengo miedo a la muerte. La muerte me está tocando la puerta, pero no hay problema, porque alguien ya venció la muerte hace 2000 años. Ese es Cristo Jesús. Estoy pronto a ser sacrificado. La muerte viene, está cerca, pero no tengo temor, porque alguien venció la muerte. Ese es Cristo. Pablo estaba encarcelado y a días de ser ejecutado, hermanos. Y Pablo le dice a Timoteo, ya estoy pronto a ser sacrificado. Le da dos metáforas. La primera, ya estoy para ser sacrificado. Esa palabra sacrificar, ese verbo sacrificar es muy importante. Porque ya estoy para ser derramado como ofrenda para el Señor, es la idea. Ya estoy para ser derramado como ofrenda para el Señor. Ofrenda de libación es la palabra griega. Estoy listo para afrontar la muerte, porque sé que la muerte no es mi fin, más bien es el inicio de mi vida verdadera. Estoy listo para ser sacrificado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Aquí estoy, Cristo ha vencido la muerte. Aquí estoy para ser derramado como un sacrificio santo, vivo y agradable a Dios, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo afronta realmente un creyente la muerte? ¿Como Steve Jobs? ¿Como Gandhi? ¿O como el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo, ha sido Cristo. Y ahora que voy a morir, el morir es ganancia, porque estaré con Cristo. Él será mi recompensa. Hace rato cantábamos la canción La ciudad celestial o la ciudad de Dios. Y una de las frases al final decía, tendré una recompensa y la recompensa será Cristo. Y yo dije, wow. Esta palabra sacrificarse, hermanos, para estar pronto a ser sacrificado, tiene su etimología en el Antiguo Testamento, tiene su connotación en el Antiguo Testamento. Si podemos ir a Números 15, Números capítulo 15, versículo 1 al 10. Pablo era un hombre conocedor del Evangelio, conocedor de la ley del Antiguo Testamento. No era un neófito que estaba empezando. ¿Sabes, hermano? Depende cómo
afrontes la muerte, o va a depender cómo afrontes la muerte, dependiendo cuánto conoces del Evangelio, cuánto conoces de Cristo. Steve Jobs era un hombre muy rico, muy poderoso, lo propio que Gandhi, mucha influencia, pero ambos tenían miedo a la muerte. Mira el apóstol Pablo: estoy listo para ser sacrificado. Estoy listo para entregarme como ofrenda de libación al Señor, tanto en la vida como en la muerte. Estoy listo, aunque estoy encarcelado, pero soy el hombre más libre porque me ha libertado el Señor. Estoy listo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Estoy aquí para ser sacrificado y estoy dispuesto a dar mi vida y mi muerte al Señor. Y miren cómo hace una referencia al Antiguo Testamento. Números capítulo 15, versículo 1 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto, sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Entonces al que presente su ofrenda a Jehová, traerá como ofrenda la 10ª parte de un efán flor de harina amasada, con la 4ª parte de un hin de aceite. Versículo 5. De vino para libación ofreceréis. Esa es la parte teológica. De vino para libación ofreceréis la 4ª parte de un hin. Además, holocausto de tal sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda 2/10 de flor de harina amasada con 3ª parte de un hin de aceite. ¿Y de vino para qué? Para libación ofrecerás. El apóstol Pablo estaba pensando en el Antiguo Testamento. Estaba pensando en el Antiguo Testamento. Voy a ser sacrificado, pero si es por el Señor, vale la pena. Voy a entregarme como ofrenda, y si es por el Señor, vale la pena. Seré una ofrenda agradable al Señor, olor fragante para su gloria. Mira Filipenses capítulo 2, versículo 17. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Aquí vamos a ir todos. Filipenses 2, 17. Mira lo que dice Filipenses 2, 17. El apóstol Pablo era un conocedor de la palabra de Dios. Dice Filipenses 2, 17. Y aunque sea derramado, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, hermanos, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aunque voy a ser sacrificado, dice Pablo, me gozo y me alegro, porque sé que atrás de mí viene alguien que va a suplir mi predicación. Timoteo, voy a ser sacrificado y seré un sacrificio santo y agradable al Señor. Una ilustración, dice un pastor, del sacrificio que había hecho su Señor por Pablo. Él estaba haciendo lo mismo. El apóstol Pablo había visto a Cristo, a ese Dios, venir a este mundo, haciéndose hombre, humillándose por nosotros, sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, para que lo que ahora vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y se sacrificó, dando su vida en la cruz del Calvario. Pablo dice: ahora yo seré sacrificado. ¿Quién quiere ser sacrificado? Yo, dice Pablo el apóstol. Y Timoteo dice igual: yo también seré sacrificado y moriré si es necesario por predicar la palabra de Dios. A un ciudadano romano en este tiempo no se le podía decapitar, no se le podía juzgar o crucificar, porque era romano. Y el apóstol Pablo tenía una ciudadanía romana. Así que no lo podían crucificar, pero sí le podían decapitar. Y saben, Pablo no estaba con temor.
¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Estoy listo para ser sacrificado. Estoy listo para ser sacrificado. Miren lo que el apóstol Pablo había sufrido, no solo en su vida, sino también en su muerte. Segunda Corintios 11:23, no es necesario que vayan. Dice el apóstol Pablo: en trabajos más abundante, en azotes innúmeros, en cárceles más, en peligro, en muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces recibido 40 azotes menos uno, 3 veces sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces padeció naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces en peligros, en ríos, como un ladrón he sido tratado, en peligro con los de mi nación y con los de afuera, por falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, y en mucho desvelo, en hambre y en sed, en mucho ayuno, en mucho frío, en desnudez, y además de todas estas cosas, la preocupación de todas las iglesias encima mío. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en la vida y en la muerte. Pablo dice: estoy listo. Así como en la vida he sacrificado mi vida por el Señor, ahora en la muerte lo voy a hacer como un olor fragante para el Señor. Cristo, el mayor ejemplo para esa ofrenda. Él se compara como aquel sacrificio, como aquel soldado que había ido a la guerra. Por eso el apóstol dice: estoy pronto a ser sacrificado. Si podemos volver a 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6, la segunda parte. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6, porque ya estoy para ser sacrificado. La muerte está golpeando mi puerta, pero estoy listo, porque yo sé que si muero, entonces viviré realmente. Miren la segunda parte, no solamente eso. La segunda parte dice: y el tiempo de mi partida está, el tiempo de mi partida está cerca. El tiempo de mi partida está cerca. Más cerca de lo que tú piensas. Esa palabra partida, ese sustantivo partida, es interesante. La idea es desatar, poner en libertad, liberar. Y quiero que escuchen cómo un comentarista explica esta palabra en este contexto. Dice él: esta palabra se usaba para desatar a los animales del yugo de los palos o del carro que araba en ese tiempo. La muerte para el apóstol Pablo era un descanso de ese yugo de la esclavitud al pecado o del remanente de pecado. Pero además también dice este autor: es la palabra para quitarle cadenas a uno. La muerte para el apóstol Pablo era ser librado de la cadena con la cual estaba atado en la cárcel en ese tiempo, en la cárcel mamertina en ese tiempo. Iba a cambiar, dice este autor, los confines de prisión romana por la gloriosa libertad de las cortes celestiales, e iba a estar con su glorioso Salvador y el Redentor Cristo Jesús. Por eso para él era ser librado, la partida. Dice también, además, también se puede interpretar esta palabra de la siguiente manera: es la palabra para soltar las cuerdas de una tienda de campaña. Es la palabra para soltar esas cuerdas de la tienda de campaña para viajar y hacer un largo viaje o un viaje largo a otro lugar. Para el apóstol Pablo, dice, era eso. Estaba yendo yendo de viaje hacia la patria celestial, a la ciudad de Dios, donde ya no habrá más muerte, como hemos cantado. Pero además esta palabra también podía interpretarse como un barco que dejaba todo en los puertos, todo lo que le pesaba, todo lo que no le servía. Para el apóstol Pablo, morir, partir a la presencia del Señor, era así: vivir realmente, empezar a vivir realmente. Miren Filipenses, hermanos, capítulo 1, versículo 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Este texto ustedes saben de memoria.
porque para mí el vivir es, y el morir, ¿qué es para un creyente? ¿Cómo así ganancia? ¿Cómo así ganancia? ¿Por qué Steve Jobs, teniendo ese negocio tan grande, esa empresa tan grande, no era ganancia para él la muerte? ¿Saben por qué? Porque no era creyente. Por eso él no amaba la venida del Señor y no ama la venida del Señor. Por eso una marca para ver si realmente eres creyente es que amas la venida del Señor. Para un cristiano, la muerte es intercambiar la carga de la vida terrenal por la alegría eterna de ver a Cristo Jesús. Como afrontes la muerte, hermanos, eso da muestra de tu evangelio o del evangelio en el cual tú crees. Como afrontes la muerte. Mira Filipenses ahí, capítulo 1, versículo 23 más abajo. Dice el apóstol Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con ¿quién? Con Cristo, lo cual es que era muchísimo mejor para Pablo. Morir, estar con Cristo. Estoy siendo sacrificado y voy a ser sacrificado, dice Pablo. Y está bien, estoy listo. Si es por el Señor. Está cerca mi partida. Está bien, estar con el Señor es muchísimo mejor. Porque ¿qué hay mejor? ¿Qué hay algo mejor, hermanos, que estar con Cristo? Nada. Absolutamente nada. Con Cristo estaré muchísimo mejor. La pregunta es, ¿en qué descansaba la tranquilidad del apóstol Pablo? En la recompensa que él tenía. La recompensa presente. En la esperanza que él tenía. En el conocimiento del evangelio que él tenía. Si volvemos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6, tú puedes ver esto de una forma quizá un tanto más plasmada. Capítulo 4 de 2 Timoteo, vayamos al versículo 16. Miren lo que el apóstol Pablo dice. Capítulo 4, versículo 16. Es un texto que vamos a también predicar. En mi primera defensa, dice el apóstol Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les te ha tomado en cuenta. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen esa predicación. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pablo ya estaba a un paso de la muerte. La muerte estaba tocando su puerta. Estoy pronto a ser sacrificado. Pero había alguien que iba a reemplazar el lugar de Pablo. Ese era Timoteo. Así como Josué reemplazó el lugar de Moisés en ese tiempo. Mi siervo Moisés ha muerto, dice el Señor. Ahora, ¿quién reemplazará a Moisés? Y Josué dijo, yo reemplazaré, al igual que Eliseo y Elías. Ahora Pablo y Timoteo, o Timoteo y Pablo. La muerte estaba tocando la puerta del apóstol Pablo. No podemos evitar, hermanos, preguntar, ¿cómo podemos vivir de esta manera? Como el apóstol Pablo. ¿Cómo podemos vivir así? Y la respuesta es conociendo el Evangelio a profundidad. No hay otra, hermanos, no hay de otra. Cuando tú estés a un paso a la muerte, va a depender mucho cuánto conozcas el Evangelio para decir como el apóstol Pablo, pronto estoy siendo o seré sacrificado. Mi partida es inminente.
Pero puedo decir con gozo, dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde el sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en Cristo Jesús. La recompensa que el apóstol Pablo tenía en el presente era la esperanza de que Cristo Jesús vendría por segunda vez. Entonces hemos visto la recompensa en el presente, en el versículo 6. Veamos ahora como segundo punto la recompensa en el pasado, versículo 7. Acá hay tres verbos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. La recompensa en el pasado. Quizá alguien diría, pero ya hemos visto la recompensa en el presente y no es tan buena. Pablo lo único que ha hecho es sufrir y sufrir y sufrir. Sí, hermano, cuando tú predicas la palabra de Dios fielmente, vas a sufrir, así como el apóstol Pablo. Y quizá des tu vida por la predicación expositiva. Y está bien si es así. Tu recompensa será dada en los cielos. Y el apóstol Pablo dice, no solamente en el presente estoy sufriendo, también he sufrido en el pasado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. Esa palabra pelear es la palabra griega agonizar. He peleado la buena batalla hasta agonizar, hasta el punto de decir, ya no puedo más, Señor, ayúdame. Ya no puedo más, ayúdame. He peleado hasta agonizar, hasta incluso morir como mártir. Primera Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo había luchado contra Satanás, contra los hipócritas y fariseos, contra los gobernantes de ese tiempo, aún contra Nerón, los paganos y los judíos, algunos fanáticos legalistas. Pablo había luchado contra los que eran ascéticos, contra los gnósticos, contra los incipientes. Hasta agonizar había luchado Pablo. Esa es una vida, hermanos, constante de lucha y de pelea. La vida cristiana es así, de lucha. ¿Recuerdas el capítulo número 2? El apóstol Pablo nos dice que debemos luchar como un buen soldado de Jesucristo. ¿Recuerdas? Así había luchado Pablo, como un buen soldado de Jesucristo. Había dado todo, hasta agonizar había luchado contra el legalismo, el fanatismo, y pero saben, sobre todo contra qué, contra el pecado. Luchó como buen soldado, luchó como buen atleta, se abstuvo de muchas cosas, luchó como un buen labrador porque sembró la semilla, luchó como un buen discipulador porque discipuló a Timoteo en la predicación expositiva. Hasta agonizar. Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y el apóstol Pablo, por buscar lo que es de Cristo, peleó, sufrió. Y al final en el mismo libro de Filipenses capítulo 3:8 dice, y ciertamente yo estimo todas las cosas como pérdida por el conocimiento de Cristo. Y cuanto más tengo todo por basura, por conocer a Cristo y vivir para Cristo. Había sido despojado de su riqueza el apóstol Pablo, de su familia, de su cultura, de todo lo que él amaba. Y tomó todo eso por basura. Y saben, hermanos, al final Pablo había sido decapitado. Pero nada de eso pudo quitar
que al final el apóstol Pablo iba a ser coronado. Aunque sea decapitado, él iba a ser coronado por el Señor Jesucristo. No importa lo que estemos viviendo o pasando. Y aunque quizá nos maten, tenemos una recompensa grande. El Señor juez justo nos dará la corona de vida. Debemos luchar como atleta, como soldado, como labrador, como discipulador. Debemos tomar todo por basura por ganar a Cristo. Esa palabra basura es excremento, caca. Todo separado de Cristo es así. Debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Que todos puedan decir de nosotros: miren a ese guerrero, miren a aquel hombre o aquella mujer herido por la causa de Cristo. Hay un corte en su frente por la causa de Cristo. Su pecho está lleno de cortes por la causa de Cristo. Sus heridas se ven por la causa de Cristo. Tiene un brazo dislocado por la causa de Cristo. Está impedido por la causa de Cristo. En su muslo se ve una herida por la causa de Cristo. Está cubierto de humo y de polvo por la causa de Cristo. Está manchado de sangre por la causa de Cristo. Está débil y cansado y dispuesto a morir por la causa de Cristo. Este es un guerrero, un atleta, alguien que batalla hasta agonizar, un soldado verdadero, un labrador verdadero. Porque él ve la recompensa no en esta tierra, sino en los cielos, en la patria celestial, en la ciudad de Dios. Pero además dice: he acabado la carrera. No solo ha luchado como un verdadero atleta, un verdadero soldado, como un verdadero labrador, un verdadero discipulador. No, no solamente ha agonizado por todo aquello, sino que ha acabado la carrera. Esa palabra griega, acabar la carrera, es la palabra que nuestro Señor Jesucristo usó en Juan 17, cuando dijo: tetelestai, consumado es. Todo ha sido pagado, todo ha sido terminado, todo ha sido cumplido. El apóstol Pablo dice: voy a morir, voy a ser sacrificado, la muerte está aquí cerca, pero he acabado mi carrera. He terminado todo lo que el Señor me ha mandado a hacer. Estoy listo para morir, porque sé que cuando muera entonces viviré realmente a plenitud con el Señor Jesucristo. Mira lo que dice Hebreos 1:2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros, dice el apóstol Pablo, si es que él escribió Hebreos, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Por tanto, también teniendo en derredor nuestro nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. ¿Y qué? Corramos con paciencia la carrera de la fe que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciado, pero se levantó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Corramos mirando a Cristo y dejando atrás todo peso que nos asedia, que nos perjudica. Tomemos todo por basura y dejemos el pecado que tanto nos perjudica. Corramos la carrera de la fe. Y hermanos, ser un predicador expositivo es una carrera realmente, una carrera de la fe. No sé en qué nivel estés,
Pero querido hermano, continúa. Y el Señor te dé la gracia para predicar con poder y compasión. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24. Dice el texto de Hechos 20, 24 de la siguiente manera. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe, ¿qué? Mi carrera. Con gozo, dice el apóstol Pablo, y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de vuestra sangre, porque no he rehuido predicarles todo el consejo de Dios. Estoy listo para morir, porque he corrido la carrera de la fe, he predicado de forma expositiva, estoy listo para morir y ser sacrificado por el Señor. He corrido la carrera de la fe. Y ojalá un día, hermanos, todos los que nos paramos acá adelante podamos decir esto: he acabado la carrera. Por lo demás me está guardado la corona, el cual me dará Cristo. Dice el apóstol Pablo, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, y yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cómo estás corriendo la carrera de la fe, hermano, hermana? ¿Cómo estás corriendo la carrera de la fe? Mirando a Cristo, poniendo a Jesús como el autor y consumador de tu fe, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, puesto tus ojos en la cruz del Calvario, puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo estás corriendo la carrera de la fe? ¿Quién es tu ejemplo? ¿Un artista de Hollywood o es Cristo? ¿Steve Jobs? ¿Gandhi? ¿O es que realmente tu ejemplo es Cristo? Pablo dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera de la fe, pero además dice al finalizar el versículo 7, he guardado la fe. Volvamos a 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7, la parte final. Versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y la parte final dice, he guardado la fe. He guardado la fe. Y esa palabra fe, hermanos, hace referencia al conjunto de doctrinas bíblicas, pero también hace referencia a la predicación expositiva. No olvidemos que el tema macro de esta perícopa es la predicación expositiva. He guardado la fe. He guardado la fe. ¿Hasta cuándo, Pablo? ¿Hasta cuándo has guardado la fe? Hasta morir por esa fe. Hasta morir por esa fe. Dio su vida por el conjunto de doctrinas. Dio su vida por el evangelio, por Cristo. Y al final el Señor le dijo, el justo por la fe vivirá. Hemos visto la recompensa en el presente, la recompensa en el pasado. Ahora veamos la recompensa en el futuro, versículo 8, de forma breve. Versículo 8, la recompensa en el futuro. Dice el texto del versículo 8, por lo demás, dice el apóstol Pablo, querido Timoteo, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo,
En aquel día seré recompensado por el Señor con coronas de justicia, de vida. El Señor me dará el premio máximo. Pero no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. No solo a mí, dice Pablo, a todos los que aman su venida. La recompensa será para todos los hijos de Dios, siempre y cuando prediquemos la palabra de Dios. Y para los varones, prediquemos de forma expositiva la palabra de Dios. El Señor nos dará la corona de justicia. Ahora hay varias interpretaciones para aquello. Algunos dicen que la corona de justicia es estar con Cristo, es estar cerca a Él. Otros dicen que la corona es como en el tiempo griego, unas, ¿cómo se llama? ¿Una qué? Ya, corona de laurel, sí, exacto. No sabemos realmente cuál de las dos sea, pero lo que estamos seguros es que el Señor nos va a recompensar. Ahora, mi interpretación a este texto es que Dios nos va a dar coronas de vida, de justicia y demás. Hay varias, pero al final esas coronas no son para ti. Esas coronas son para ponerlo a los pies de Cristo cuando nosotros estemos con Él en la cena del Cordero. Vas a sacar tu corona porque te dirá: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor, toma la corona de justicia, la corona de vida. Pero esas coronas, después de que el Señor nos dé como recompensa, lo que vamos a hacer es ponerlos a los pies de Cristo, aquel que fue inmolado, a Cristo Jesús, nuestro Señor, el juez justo, el Salvador y el Señor de nuestras almas. Aún esa recompensa lo vamos a dar al Señor. Por eso Él se lleva toda la gloria, ahora y siempre. No es para que nos quedemos con esas coronas, es para darles al Señor esas coronas. Bienaventurado el varón que soportó la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Nerón pudo haber cortado la cabeza del apóstol Pablo, pero la cabeza del apóstol Pablo llevaría indudablemente todas las coronas. Así que, hermanos, cobren ánimo, pues los que están oprimidos, afligidos, desesperados, anímense, porque aunque nos corten la cabeza, recibiremos esas coronas. Y aunque vayamos como sacrificio y ofrenda, recibiremos esas coronas. Así que te invito, mi hermano, mi hermana, a buscar esta recompensa celestial y no la terrenal que el Señor te dará. Esta recompensa celestial y no terrenal. Vamos a orar. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que esté en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor, gracias porque miramos la recompensa eterna, no la material, no la terrenal, Señor. ¿De qué nos sirve aferrarnos tanto a este mundo si al final todos vamos a morir? Ayúdanos a mirar lo celestial,
la recompensa celestial y no la terrenal. Que podamos, Señor, ser sacrificados, si así es tu voluntad, por predicar expositivamente. Que tú seas glorificado, Señor, en nuestras predicaciones. Trae predicadores a esta iglesia, Señor. Levanta predicadores expositivos en esta iglesia que prediquen con poder, con pasión, con autoridad, con amor por las almas perdidas. Oh Señor, tú eres el juez justo. Ayuda a aquellas personas que están empezando la carrera de la fe. Sálvalos, Señor, si son tus escogidos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y ayúdanos a mirar aquella recompensa, Señor celestial. En tu nombre oramos y para tu gloria. Amén.